Bueno chicos, hoy vamos a hablar de Steve Jobs y al hablar de Steve Jobs hablamos de calidad. Justamente vengo de renegar, ¿por qué? Porque se me dañó el micrófono inalámbrico que sé utilizar cada vez que le doy las clases a ustedes. Culpa de este cablecito nacional, una verdadera porquería que compré. No compren nada nacional si quieren trabajar profesionalmente, eviten comprar nacional, compren algo que sea yankee, japonés, incluso brasileño o chino. Incluso siempre va a ser mejor alternativa que cualquier producto nacional. Lamentablemente, por economizar costos, descuidan mucho lo que es la calidad del producto y terminamos teniendo problemas como ahora yo tener que grabar con un micrófono de condensador las clases para ustedes, justamente por ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Algo que es bastante incómodo porque a mí me gusta moverme mucho y ahora no me puedo mover mucho porque tengo esto acá, me alejo y la voz sale un poquito más baja. Así que bueno, vamos con la clase. Nos sirve esto para hablar de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de Steve Jobs, ¿sí? Steve Jobs, un innovador, el hombre que cambió la historia de la tecnología, que particularmente no era como la gente común, la gente imagina que es alguien de tecnología, que es lo primero que hace, que imagina la gente, alguien de anteojitos, o sea, el típico nerd, con estilo Bill Gates. No sé si lo conocen a Bill Gates, ya voy a poner una imagen ahí. No, Steve Jobs era todo lo contrario a lo que ustedes imaginan como lo que es alguien de tecnología, como es un nerd tipo, ¿sí? Era un nerd hippie, era una mezcla de ambas cosas, pero sobre todo lo que destaca a Steve Jobs es que era un visionario. ¿Qué es un visionario? La gente cree que visionario es ver el agua y ver el futuro así. No. Visionarios son las personas que tienen la capacidad de proyectar cosas, proyectar situaciones, circunstancias de la vida y sacar provecho. Para que lo entiendan ustedes que son más chiquitos. Son las personas que imaginan cómo va a ser el mundo más adelante y en función a eso toman decisiones como para que ellos salgan favorecidos dentro de ese mundo que va a venir más adelante, ¿sí? Es decir, toman decisiones en cuanto a empresas, a decisiones dentro de la empresa, a productos que desarrollan, a nuevos negocios que emprenden. Bueno, esas personas son las que se llaman visionarios, tienen la visión de ver hacia el futuro. Bueno, Steve Jobs tenía ese talento que no lo descubrió así nomás. Yo les voy a compartir a ustedes un resumen de la película, un resumen que lo armé yo mismo. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo era Steve Jobs. Yo siempre digo, Steve Jobs era peor que el peor de cualquiera de ustedes. Si es que hay algún peor entre ustedes. Es decir, no era buen alumno, su disciplina distaba mucho de ser siquiera aceptable, tanto en los trabajos como dicen también en el colegio. Era un rebelde en todo sentido. Él siempre se definió como alguien que no encajaba, ¿sí? Que no encajaba en lo que era el mundo en la época que él le tocó vivir. Pero en buena hora. ¿Por qué? Porque si él hubiese encajado, si él hubiese sido como los demás, la tecnología hubiese tomado otro rumbo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con este muchacho Steve Jobs? Él trabajaba en una empresa de videojuegos. Nosotros las mencionamos en la clase pasada, que es Atari. Pero aparte tenía un amigo que todo el tiempo estaba desarrollando cosas, que era Steve Wozniak. ¿Qué es lo que hizo Steve Jobs? Steve Jobs, en una de tantas reuniones con Steve Wozniak, descubrió algo que realmente lo sorprendió, y era uno de los tantos inventos que desarrollaba Wozniak, que era muy creativo, pero ¿qué pasa? Todo lo que creaba él se lo guardaba. Él desarrollaba inventos, muchas veces esos inventos eran verdaderamente transgresores
¿sí? Eran para hacer travesuras. Pero, entre tanto invento y tanta transgresión, desarrolló lo que sería luego la primera computadora personal. ¿Pero qué significa computadora personal? Recordemos que las computadoras antes ocupaban toda una habitación, eran carísimas, no eran para la gente, de hecho ni siquiera tenían monitores. Pero ¿qué pasa? Tal como vimos en la clase pasada, se fueron desarrollando algunos productos en las décadas anteriores, como los primeros sintetizadores, años antes la primera consola videojuego que la desarrolla Ralph Baer, y todo eso posibilitó que se desarrollara la primera computadora personal. Como tenía que ser para las personas, no podía ser una computadora que haga cálculos y nada más. Tenía que ser una computadora que realmente entretenga a las personas. Así que tomaron algunas cosas, algunas características de lo que eran las consolas de videojuegos y la incorporaron dentro de esa primera computadora. Esa primera computadora, la carcasa era de madera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían plata para hacer las computadoras. Entonces, ¿qué pasa? La construyeron como pudieron con lo que tenían, ¿sí? Esa fue la Apple I. Ellos se vieron obligados a crear una empresa, a ponerle nombre a la empresa, le pusieron Apple y lanzaron esa computadora que era, digamos, lo que motivaba la creación de una empresa. Pero en realidad la que hizo famosa a Apple, a la empresa Apple, no fue la Apple I, sino la Apple II, ¿sí? Que ya tenía una carcasa de plástico. Ya era un desarrollo que incluía un monitor, ¿sí? La primera computadora de las primeras computadoras con monitor, pero la primera que, digamos, nos impulsó en serio la idea de utilizar un monitor, o sea, que uno pueda ver lo que estaba haciendo, que en realidad no era un monitor. ¿Qué es lo que hacía? Wozniak conectaba la computadora, o sea, esa carcasa que estaba haciendo con teclas, con teclado, lo conectaba a un televisor de su familia que él había desarmado y que había adaptado las señales de video a señales electrónicas que podían ser interpretadas por ese teclado. Entonces cada tecla que uno podía presionar iba apareciendo en pantalla. Una gran innovación. Parece un detalle hoy en día para ustedes que nacieron en otro tiempo, pero en esa época recordemos que para hacer un cálculo en una computadora se utilizaba lo que se llaman cintas perforadas. Es decir, eran como... ¿Vieron los tickets largos cuando la mamá o el papá va al súper a comprar para todo el mes que le entregan ese? Bueno, era algo parecido a eso, pero con agujeritos y que se introducía por una ranura. Y de acuerdo a donde estaban los agujeritos, eso era tomado como una información procesado dentro de la computadora, y emitía un resultado en una impresora, pero en el medio no había ningún monitor, no había forma de saber qué es lo que estaba haciendo la computadora. Bien, entonces, ¿qué pasó? Desarrollan esa computadora, la Apple II. Al comienzo empiezan a vender, era realmente una innovación, les permite crecer como empresa, pero no estaba ni siquiera cerca todavía el boom de las computadoras personales, pese a que ya ese invento había llamado mucho la atención. Tardaron no menos de 5 años en que realmente lo que era Apple II cobre la magnitud a nivel global. Pero ¿por qué tardaron ese tiempo? Porque al comienzo la empresa era una empresa de Steve Jobs con Wozniak, una empresa que comenzó en un garage y que tenía características de empresa. El tema es que con los años se convirtió en una corporación. Una corporación es una empresa tan grande que puede llegar a distintos lados, o sea, puede abarcar varios países dentro del globo, y donde hay ya varios dueños, que son los accionistas, que son las personas que ponen plata, y que muchas veces no son personas que saben de tecnología o que saben del tema que es la empresa, simplemente ellos ponen mucha plata y toman decisiones. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando nosotros veamos la película de Steve Jobs, ustedes nos van a entender cómo puede ser que un grupo de tipos que no sabían nada de informática, no sabían,
sean más poderosos que Steve Jobs dentro de la propia empresa de Steve Jobs. Bueno, eso sucedía porque la empresa tenía el carácter de corporación. Pero volvamos con la persona de Steve Jobs. La persona de Steve Jobs era muy particular. Era una persona que tenía cosas muy positivas como cosas muy negativas, ¿sí? Dicen que con él era muy difícil trabajar. Pero ¿qué pasa? Todos se morían por trabajar con él. ¿Por qué? Porque tenía un liderazgo muy marcado y tenía aparte de ser un protagonista de todos los cambios que se estaban produciendo en materia tecnológica en la época, tenía un algo que, a pesar los empleados de saber que él era un hombre difícil, todos querían estar en sus proyectos, en sus equipos, en los equipos que estaban desarrollando cada uno de los proyectos que había dentro de Apple. Ese era Steve Jobs. Para algunos, un déspota, una persona desalmada, malo, lleno de cosas negativas, una persona que se aprovechaba de los demás, de sus empleados, los exprimía con todas sus exigencias, los hacía trabajar cualquier cantidad de horas. Bueno, tenía un montón de cosas feas, pero por otro lado compensaba con su genialidad, ¿sí? Su genialidad, el tener la capacidad de ver las cosas que otros no veían y en función a eso darle un enfoque a la empresa que le permitía cada vez crecer más y más y más, y que el mundo empiece a hablar de Apple como empresa. No solo por eso, también es el primer titán tecnológico en entrar a la bolsa de valores, ¿sí? De cotizar en bolsa, y sus acciones realmente tenían muy buen rendimiento. ¿Por qué? Porque realmente Apple era un referente a nivel global. Bueno, Steve Jobs, nosotros vimos por ejemplo Tesla, que tenía una gran rivalidad con Edison. Vimos por ejemplo a Turing trabajar arduamente contra la máquina Enigma, ¿sí? Vimos en la carrera espacial también otra rivalidad entre rusos y norteamericanos. Y acá llega el momento de Jobs. Jobs le había declarado la guerra a IBM. IBM era la empresa hasta ese entonces, desde la década del 40 hasta los 80 inclusive, era la empresa más grande en materia de tecnología. Era la que directamente gobernaba el mundo en materia de computadoras, y él decide declararle la guerra, pero no una guerra como nosotros podemos imaginar, de hacerse cosas malas directamente, sino como nosotros un poquito vimos en lo que era la carrera espacial. Él competía contra IBM, desarrollando cosas que a IBM le iban a resultar difícil de competir. Por ejemplo, la primera computadora personal, cuando IBM no tenía computadoras personales, la desarrolla en el año 74, 75. O sea, no la Apple I, sino ya la Apple II. O sea, la primera computadora personal a nivel conocimiento global. Mientras tanto, IBM llega cerca de los 80, creo que en el 81 desarrolla la primera computadora personal, pero cuando ve que Apple ya se había cansado de vender computadoras personales y se había hecho millonaria en la empresa a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Steve Jobs seguía combatiendo contra IBM y hasta en los discursos hablaba muy mal de IBM. Hablaba de que IBM no entendía el mundo, de que IBM se quería apoderar del mundo y que Apple era la oportunidad de que el mundo sea libre en materia tecnológica. Lo enfrenta de un montón de maneras, incluso llegan a grabar un spot donde entra una chica con un martillo y destruye al gran
gobernante de IBM, y que para ver que estaban todos así como con cabeza rapada, como embobados con lo que era IBM, y esa chica llega para destruir todo. Bueno, ese spot lo van a ver ahí también en la película. Bueno, él le declara la guerra abiertamente. ¿Por qué digo esto de que le declara la guerra, de la competencia y todo eso? Porque si ustedes se fijan, venimos viendo en todos los grandes inventores que siempre hubo competencia, ¿sí? La competencia es como que siempre motivó a los distintos genios que tuvimos en toda nuestra época, y en las épocas anteriores también hubo casos así, a esforzarse más y a tratar de desarrollar mucha mejor tecnología de la que en ese momento había. Bueno, Steve Jobs es un claro ejemplo, ¿sí? Es un claro ejemplo de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él tenía sus ideas, pero ¿qué pasa? Él no compartía la mesa con el resto de la junta directiva, que eran los accionistas, y que, como les decía yo, eran personas que no sabían nada de informática y aún así tomaban decisiones dentro de la empresa. Esas personas que estaban dentro de la empresa, lo único que querían era ganar más plata, y consideraban de que tenían que hacer computadoras baratas, cuando Apple se caracterizaba por hacer cosas de calidad, hacer computadoras baratas para competir con IBM en todos los productos que IBM había lanzado. En eso no estaban de acuerdo ellos con Steve Jobs, y eso termina motivando de que ellos echen a Steve Jobs de Apple. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible que a Steve Jobs, siendo uno de los dueños de Apple, lo hayan echado de su propia empresa? Y bueno, por lo que les decía hace ratito, cuando es una corporación, las decisiones no las toma un dueño, sino las toman todos los que son dueños. Y son dueños aquellos que tienen acciones, los que tienen dinero invertido, que es como una porción, hagan de cuenta que es un bizcochuelo, ¿sí? Y que yo vengo con más plata que ustedes y digo, yo traigo 1.000 pesos y ustedes tienen 100 pesos cada uno. Bueno, entonces yo con 1.000 pesos me llevo la cuarta parte del bizcochuelo, tengo decisión sobre la cuarta parte del bizcochuelo, y al tener decisión sobre la parte más grande del bizcochuelo, es como que yo puedo influir más fuerte en las decisiones del bizcochuelo en general, ¿sí? Bueno, así pasó, lo dejan afuera, le pagan con 1 millón de acciones, que era un poquito en realidad de eso, pero que era mucho dinero, y Steve Jobs queda afuera de su propia empresa. Pero como era naturalmente él un innovador, ¿qué es lo que hace con ese dinero? Se embarca en un nuevo proyecto que se llamaba, que en realidad era de una computadora que trabajaba con animación tridimensional. Esa computadora se llamaba Pixar. Pixar, que ustedes ahora lo deben ver muchas veces en las películas de Disney. Disney Pixar. ¿Por qué? Porque esa computadora se convierte después en una empresa que impulsa a Steve Jobs con parte de ese dinero que había recibido, y lo que genera es todo un cambio en lo que era la animación digital, no en dibujos animados, porque en realidad eran dibujos hechos por computadora, en todo lo que es animación digital, con la película Toy Story. Una película que la 1, la primera, es una película que realmente al mundo le encantó. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces lo que se había hecho en materia de animación digital, los resultados no eran muy buenos, eran dibujos fríos, no terminaban de gustar los personajes. De hecho, si ustedes buscan algunas películas de animación digital previas a Toy Story, van a entender esto que hablo. Entonces, ¿qué pasó? Produjo Pixar, en realidad llevó adelante el proyecto de Pixar, produjo Toy Story, fue furor la película, entonces él volvió a ser un referente en algo, ¿no? Fíjense que lo habían echado de su empresa y se mete en otro proyecto, bien. Pero también empieza a trabajar en otros proyectos paralelos. A él le fascinaba mucho todo el tema de desarrollo de software. Así que crea una empresa que se llama Next.
Una empresa que en realidad no llegó a mucho. Llegó como mucho a venderle software a la propia Apple, o sea, a su ex empresa. Y después de 10 años, cuando Apple se empieza a venir a pique, ¿por qué? Porque desarrollaba productos que no eran del estándar del que los clientes de Apple están acostumbrados. La propia junta directiva de Apple vuelve a buscarlo a Steve Jobs para tratar de salvar la empresa que estaba a punto de quebrar. Quebrar es cuando la empresa ya directamente se está por fundir, cuando ya llama a las personas a las que le debe plata y o le ofrece una forma de pago o directamente declara la quiebra, o sea, no le pago a nadie porque no tengo, no le debo nada a nadie, pero la empresa ya no existe más. Bueno, estaba a 2 meses, un mes y medio de quebrar. Entonces la junta directiva lo vuelve a buscar a Steve Jobs a ver si podía salvar el desastre que habían hecho los accionistas que habían quedado. ¿Qué pasa? Vuelve Steve Jobs, pero no solo eso. Realiza ahí unas cuantas maniobras poniéndose de acuerdo con parte de la junta para modificar la empresa hasta dejarla en lo que es hoy en día, que ya no es una corporación, sino es una startup. Una startup es una empresa que funciona de otra manera muy diferente a lo que es una corporación. No vamos a entrar en esos detalles por ahora porque nos vamos a ir de tema. ¿Qué es lo que hace? Bueno, toma el liderazgo nuevamente de la empresa, pero entiende de que el tiempo de las computadoras personales ya había terminado, de que ya era tiempo de que se empiece a desarrollar otro tipo de tecnología, y empieza a crear tecnología que el hombre pudiera estar necesitando en ese momento. Por ejemplo, entre otras, percibe de que las personas aman la música y que les gustaría disfrutar de miles de canciones en un dispositivo que sea chiquito y que sea portable, y crean el iPod, ¿sí? Con el tema de los celulares pasa algo parecido. Los celulares en ese momento, hasta hace unos pocos años antes, eran unos ladrillos que uno llevaba solamente para comunicarse. Pero ¿qué pasa? Se habían reducido de tamaño y a él se le ocurre, ¿por qué no utilizamos los celulares también para internet? Que había aparecido en realidad a mediados de los 80 y que había cobrado mucha fuerza en la década del 90. Entonces él impulsa mucho el tema de la conectividad en los celulares para navegar por internet, el desarrollo del software. Él quita los botones porque en los celulares en esa época traían todos una botonera. Bueno, él lo que hace es sacar esa botonera y dejarla digital, que sea por software, porque eso permitiría actualizar los teclados y todo sin tener que cambiar el aparato. Y un montón de cosas más. El mouse, por ejemplo, ¿sí? Un desarrollo que era de la empresa Xerox, pero que la empresa Xerox no le presta atención. Él lo compra porque dice, este invento, este desarrollo a mí me va a permitir ganar millones de dólares a nivel global. Y no se equivoca, hoy en día, si ustedes se fijan, mouse hay en todo el mundo. O sea, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto sale un mouse? Bueno, primero, depende de la gama del mouse, pero aparte de eso, ¿cuántos hay a nivel global? Y ahí uno se da cuenta el negocio que hay detrás de este pequeño dispositivo. Impulsa un montón de cosas, es realmente un creativo bárbaro. A él le diagnostican cáncer, faltando, creo que, 2007, 2006, no me acuerdo bien la fecha, pero a partir de que a él le diagnostican el cáncer de páncreas, se produce un fenómeno bastante llamativo, porque lejos de él deprimirse por lo que le había tocado, experimenta su etapa más activa como creativo, y es ahí donde impulsa un montón de proyectos que realmente
sorprenden al mundo. Hay algo que no quiero dejar pasar, que es muy importante, el tema de Bill Gates. El tema de Bill Gates, que lo van a ver en la película. Hay 3 películas de Steve Jobs. A ver, una persona de la cual hacen 3 películas, decididamente es alguien importante, ¿no? Los Piratas de Silicon Valley es una de las películas. Después la otra se llama Jobs. Y la tercera película, que es la más nuevita, se llama Steve Jobs. La primera, Los Piratas, le voy a compartir las 3. Los Piratas de Silicon Valley se basa más que todo en la competencia entre él y Bill Gates, ¿sí? Ya vamos a hablar de Bill Gates, lo que le hace. La segunda, que es Jobs, se basa más en la personalidad de él a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, es más un biopic. Y la tercera, que también es un biopic, se basa más en la faceta de empresario o de todas las cosas oscuras que él tenía. Yo, si tengo que recomendar para ustedes los chicos, recomiendo la primera, Los Piratas de Silicon Valley, donde ustedes van a ver la competencia que había con Bill Gates. Les recomiendo Jobs, la segunda, ¿sí? Donde a él ven cosas de su personalidad. Y la tercera, no sé si les voy a compartir porque no la van a entender, pero no con una cuestión de... sino que es muy empresarial, y hasta yo mismo, que soy un adulto, les digo la verdad, por momentos me aburrí con la película, porque ya era muy denso cómo lo hacen a él, tan rayado, tan obsesivo, llega un momento que la película te abruma. Bueno, así que espero que lo disfruten. Vemos esto de Steve Jobs y ya vamos a empezar a hablar del lenguaje de programación y vamos a trabajar con nuestros primeros lenguajes, ¿sí? Yo le voy a hacer una demostración de algunos lenguajes porque hay distintas categorías de lenguajes, desde los viejos pasando hasta los nuevos. Me olvidé una cosita. Bill Gates, no quiero que termine la clase sin hablar del señor Bill Gates, a quien yo odio profundamente. ¿Por qué? Porque no... Bueno, ya van a entender. Windows, que es el programa que lo hace multimillonario a Bill Gates, no fue desarrollado por Bill Gates. Y reconocido por el propio Bill Gates, no fue desarrollado por él. Es algo que él le roba a Steve Jobs. Le roba a la empresa Apple. ¿Qué es lo que hace? Le ofrece a Apple, Bill Gates, cuando él ya tenía su empresita Microsoft, pero que, como mucho vendía un sistema operativo a IBM que era el DOS. Ya vamos a hablar del sistema operativo de disco cuando empecemos a hablar de lenguajes. Pero ¿qué pasa? La empresa todavía no tenía ni siquiera la décima... el décimo potencial de lo que tenía Apple. Entonces, ¿qué pasa? Se ofrece Bill Gates a trabajar para Steve Jobs y en un descuido le roba el código, lo que venían desarrollando del nuevo sistema operativo que estaban haciendo en Apple para una computadora que era la Macintosh. Desaparece Bill Gates y cuando se entera Steve Jobs, Bill Gates había presentado eso que estaba desarrollando Apple para la Macintosh, lo presentó como Windows en equipos que no eran IBM, no me acuerdo en este momento la marca, eran equipos NEC, ¿sí? En equipos NEC, y lo presenta como un sistema operativo hecho por él. Eso motiva no solo la furia de Steve Jobs, sino una demanda judicial que curiosamente la termina perdiendo Steve Jobs. ¿Por qué? Porque según la legislación estadounidense en ese momento, aquel que patentara primero un invento era el dueño. Por más que luego reconociera de que no lo ha desarrollado él, que lo robó, si lo patentó primero, la ley le daba la razón por la cual cuando van a juicio, Steve Jobs pierde el juicio contra Bill Gates y Bill Gates con eso que le acaba de robar a Jobs
se convierte en multimillonario. Así que cuando lo vemos por ahí, por internet, a Bill Gates hablando de la creatividad, primero, creatividad Bill Gates. Creatividad Bill Gates. O sea, ha robado algo que era de otro. En todo caso, yo lo vería como como empresario, pero no lo vería como alguien creativo, y muchas veces, y además también ahora con el tema de la pandemia, donde se pone a hablar de lo que la humanidad debería hacer, realmente verlo a Bill Gates dar consejos de morales es un tanto fuerte para aquellos que sabemos lo que hizo Bill Gates. Le robó un invento a otra persona, así que me hable de la pandemia Bill Gates, particularmente yo no lo acepto, queda en cada uno de ustedes. Bien, no me quiero ir de temas, son temas ya personales de acuerdo al gusto y la identificación de cada uno con un personaje o el otro. Ya les voy a compartir más material también, donde van a ver la diferencia que hay entre los productos de Microsoft y los productos de Apple, ¿sí? Apple es calidad. Un producto de Apple generalmente, rara vez te va a fallar. Aparte tiene un montón de ventajas más, no se infecta con virus. El software que tiene es muy sólido, muy estable. Por eso van a ver que los grandes músicos a nivel global no utilizan computadoras de IBM ni cosas de Microsoft ni nada, utilizan directamente la computadora con la manzanita. De hecho van a ver mucho la computadora con la manzanita en las películas. ¿Por qué? Porque bueno, Apple es calidad y en otros países se pueden comprar esas computadoras que, aclaro una cosa, son carísimas para nosotros, para el bolsillo del argentino común. Tener una computadora de Apple significa un gran esfuerzo. Un simple iPad, un iPhone incluso. Ustedes vieron que salen los iPhones. Bueno, no es casual ni porque esté caro en Argentina. En Argentina está un poco más caro, eso es verdad, pero son caros en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es calidad, ¿sí? Hasta la filosofía misma que tiene el software es diferente. Es diferente porque es más intuitivo todo lo que es de Apple. Así que bueno, pero les recomiendo que veamos las dos películas. Yo lo que no haya dicho acá, que ya no lo quiero abrumar más de palabras, lo voy a ir volcando por WhatsApp, por distintos medios. Lo vamos a ir trabajando y de ahí vamos a entrar en programación. Así que bueno, nos vemos ahí.